Amigos contertulios, buenas noches. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de todo aquello que nos define como comunidad, como un todo que se convierte en seña única de identidad propia y particular de una comunidad o de una zona. Hoy vamos a tratar de una parte importante de ese patrimonio, del que muchas veces muchos de nuestros paisanos se desmarcaron y que, sin embargo, la UNESCO consideró que debía ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es el único patrimonio de la humanidad que tenemos en Écija, y nos referimos al flamenco. Puede ser que muchos écijanos no lo sepan, pero en nuestra ciudad hubo y hay grandes protagonistas de este arte. Desde Manuel Balmaceda y González, que analfabeto él, allá por el año 1881, fue el autor del primero de los cancioneros de flamenco, de letra flamenca, según dictaba el libro Populares, según el estilo de Andalucía, un libro que fue recopilado y publicado por dos grandes flamencólogos de la época, que eran don Luis Montoto y don Antonio Machado, Demófilo, el padre de los Machados. A Pabrillo Rosa, del que el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento y que a principios del siglo XX, allí en la calle Larios de Málaga, revolucionó el arte de la saeta, con la saeta ecijana. Y desde Curro Torres de los Reyes, flamencólogo de los antiguos y alma mater de lo que fue el Festival Flamenco de Écija, el primero quizá que se hizo en Andalucía, hasta nuestro invitado de hoy, Manuel Martín, don Manuel Martín, Premio Nacional de la Crítica Flamenca y, sin lugar a dudas, uno de los más grandes y reconocidos críticos sobre este arte a nivel nacional e internacional. Y hoy vamos a dedicar esta tertulia nuestra al flamenco porque en las últimas fechas han ocurrido eventos en nuestra ciudad que nos, de alguna forma, reflejan cómo esta afición cada vez es más y es más de mayor calidad y así nos lo exigen. Por un lado, solo en el mes pasado fueron 3 las peñas que se inauguraron en nuestro pueblo. Por otro, nuestro invitado de hoy, tras 22 años de investigaciones exhaustivas y gracias al respaldo de la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla y su provincia, pudo presentar también hace poca fecha su último libro, titulado La voz que cambió la historia, y que es una obra en la que puede perfectamente incardinarse el panorama musical de la Écija entre los años flamenca, de la Écija flamenca, entre los años 1924 y 1946. En este libro, Manolo Martín recoge 266 cantes, que es la obra completa de la discografía de Pizarra del Niño de Marchena, Pepe Marchena. Mucho de ese cante ya incluso que se había perdido. Y como esto es la rebotica del cojuelo, y en la rebotica, como en toda botica, hay de todo, y tenemos que hablar de todo, pues he pensado que, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, era un pecado mortal de lo gordo, pues pasarlo y no pararnos un poquito a hablar de este patrimonio tan nuestro, tan particular, y en el que contamos con tantos y tan magníficos representantes. Así que, si desean conocer algo más sobre este trozo de alma nuestra que es el flamenco, y además saber cosas nuevas, porque Manolo, siempre que viene a una tertulia, siempre aporta cosas nuevas, pues acomódense entre nosotros y, como siempre, aquí estamos para servirles. Así que comenzamos. Bienvenidos. Bueno, pues buenas noches, queridos contertulios. Como les decía, tenemos aquí a nuestro lado a un monstruo que es don Manuel Martín, y lo aviso, porque como siempre esto es una tertulia así muy
muy rápida. Ahora mismo le estoy diciendo yo a él que como él no es quien le pise, porque no se le va a poder pisar, pues entonces esta tertulia a lo mejor no, vamos, perdonen ustedes, porque el flamenco es algo muy serio y algo bastante complicado y bastante complejo, y nosotros sabemos lo que sabemos, lo poquito que sabemos, que es muy poco, y él sabe muchísimo, por lo tanto, aparte de que va a tener la voz cantante, es que nosotros podemos meter la pata más de una vez. Yo te doy las gracias por estar aquí con nosotros, Manolo, y yo ya he dicho en la entradilla que la razón por la que hacemos este programa es por, primero, que el flamenco es el único patrimonio de la humanidad que tenemos en Écija, que es patrimonio de la humanidad. Claro. Segundo, porque hay un auge extraordinario ahora mismo en Écija, y de hecho en este último mes, bueno, pues se han abierto 3 peñas, pero aparte de eso, es que... de una. Exactamente, pero vamos, que más o menos han sido... Y luego, aparte de eso, la obra completa que de lo que eran los cantes en pizarra del Niño Marchena, que ha presentado nuestro paisano, nuestro ilustrísimo paisano Manolo Martín, y que lo tenemos aquí, y que tenemos aquí la obra. Pero yo quería empezar esto con una cosa que me parece fundamental. José María Velázquez Gastelu, que es Premio Nacional de Poesía, en un artículo publicado a raíz de la publicación de esa obra, de esa magna obra que ha hecho, después de 22 años de investigación, escribe una cosa que voy a leerles a ustedes, y aquí va a radicar la pregunta. Dice este hombre, que vuelvo a decir, es Premio Nacional de Poesía, dice de la obra de Manolo Martín. El crítico e investigador Manuel Martín Martín, autor de los textos y de la guía de escucha, ha llevado a cabo un trabajo riguroso, perfectamente documentado y esclarecedor, en contra de lo que suele ocurrir en el flamenco cuando se habla de ciertas figuras nimbadas por la leyenda y que se mantuvieron como Marchena en lo más alto del escalafón durante 50 años. El criterio utilizado por este especialista es el de la ponderación, el equilibrio y manteniendo un tono de objetividad que realmente es de agradecer. Un trabajo impecable, con la aportación de datos inéditos, muchos de ellos extraídos de su propia experiencia al haber tenido la oportunidad de conocer a Marchena, manteniendo con él diversos encuentros y obteniendo del maestro jugosas lecciones al margen, como dice el propio Martín, de los marchenistas chusqueros y los fundamentalistas intransigentes. La pregunta es esa. ¿Tú por qué siempre te tienes que estar metiendo con la gente? No. Es buena. Buenas noches. La primera en la frente, ¿no? Que diría el otro. No, es que lo que ocurre es que todos los ismos acarrean muchos fundamentalistas. Entonces, mira, lo tiene el caracolismo, lo tiene el marchenismo, lo tiene el mairenismo, lo tiene todos los ismos, ¿no? Y más en la historia del flamenco. Y los ismos, pues, surgen como en los toros, de aquellos que prefieren más al cantaor que al cante. Yo soy del cante, yo no soy del cantao. ¿Sabes? Yo no soy de ningún torero, yo soy del mundo del toro y todo lo que eso encierra. Entonces, claro, cuando tú le rascas a esos aficionados que se presupone que son entendidos, pues resulta que están totalmente vacíos. Es decir, que no distinguen, pues, te lo digo sinceramente, una granaína de un fandango, aun siendo la granaína un fandango, ¿no? O el otro día, por ejemplo, yo procuro en mis conferencias abrir siempre un debate, ¿no? O bien sobre los aportes locales, depende de donde me encuentre, o bien sobre estilos muy, muy concretos, ¿no? Y el otro día me dijo uno con mucha gracia, dice, ¿usted cómo se le ocurre hacer un estudio de 169 estilos por fandango? Digo, no, pues perdón, le voy a tener que rectificar, el estudio es de 198. Bueno, es que yo eso se lo conocía hace ya no sé cuánto. No, ahora está en 198 estilos de fandango. Y esto funciona así, ¿no? Entonces yo con esta obra, primero lo que he pretendido es no tener prisa. En segundo lugar, sabía que iba a costar un dineral, porque nada más que las visitas a la Hemeroteca Nacional, no online. Esto ha sido in situ, físicamente, ¿no? No solamente había que hacer un estudio de los 266 cantes, porque partamos de la base de que no había 266 cantes. Fonotrón decía que es la casa única en España que es capaz de limpiar la pizarra, los discos bifaciales de 78 revoluciones, pues Fonotrón decía que había 260 cantes. Yo de mi archivo particular, yo creo que tengo una documentación buena, más que buena, me salían 269. Total que cuando ya por fin acepto el reto, porque esto es un reto, si lo que te va a costar dinero, y además
un artista al que nadie le había clavado el diente, porque todo el mundo se ha estudiado, ya digo, a Mairena, a Pastora, a Niña de los Peines, se ha estudiado a Vallejo, Carbonerillo y un largo etcétera, pero a Marchena no. Claro, ¿por qué no se ha estudiado a Marchena? Porque si tú empiezas en la primavera del 24 con sus primeras grabaciones y le encuentras, por ejemplo, un cante por Alcalá, cuando llegan las grabaciones del año 28, ese cante sigue siendo de Alcalá, pero ya ha dejado de ser del terruño, del territorio. Sigue la estructura en el ámbito musical, pero ya es una recreación del Niño de Marchena. Eso te digo de la soleá, no te digo nada si hablamos de los fandangos. Yo me he levantado no una, sino decenas de veces por un fandango solo, el fandango de Huelva de Manolo el Comía. Ese fandango, la primera vez que lo graba, estamos hablando del mayor antólogo del fandango, la primera vez que lo graba Marchena es el fandango de Manolo el Comía, tal y como se ha conocido y se sigue conociendo por la misma peña flamenca de Huelva, ¿no? Y como se fue grabando por las generaciones subsiguientes. Bueno, pues a medida que va grabándolo de nuevo Pepe Marchena, Niño Marchena, el fandango ya se va recreando de tal manera que del primero al último no tiene absolutamente nada que ver. Pero cuidado, sin perder el hilo musical de Manolo el Comía. Claro, y es que estamos hablando de un personaje que tenía aquí una sinfonía de colores. Él jugaba con los registros, porque Pepe Marchena tiene una particularidad. De cola, dice. Efectivamente. Y tiene una particularidad muy interesante, y es que Pepe Marchena no se presentaba como el cante. Él era una interpretación del cante. Y a lo largo de esta trayectoria, que se analiza en este trabajo de investigación, que a mí me dejó de luego groggy, pero groggy física y espiritualmente, porque ha sido complicadísimo, ya digo, no me quiero poner moño, pero nadie había estudiado hasta ahora a Pepe Marchena con el rigor que sea eso, porque paralelamente a esto tengo que decir que también por primera vez se publica la biografía completa y corregida. No hace mucho Unicaja sacó un libro, un tocho así, precioso, en 1.000 millones de colores, de mi compañero de Málaga, que es el presidente de la Asociación de Críticos, de Gonzalo Rojo, y me pidió, pues yo soy estudioso de la discografía de Pizarra, que me pidió que le hiciera el prólogo. Claro, cuando voy a hacer el prólogo, digo, Gonzalo, a esto le falta lo más importante, que es el estudio de la discografía. ¡Ay, cállate! Es verdad que nos ponemos con los papeles, la hemeroteca y demás, a estudiar la vida del artista y desatendemos lo fundamental, que es su obra. Digo, bueno, pues te voy a hacer el prólogo sobre esto. Claro, yo el libro no me lo leí, quien se lee el tocho, yo no me lo leí. Cuando me pongo ya, y en junio llego al acuerdo con la Federación de Peña para hacer este trabajo, ya nada más que había que tirar de trabajo de campo, y bueno, todos los que nos dedicamos a escribir ya, articularlo todo desde el punto de vista semántico, ¿no? ¿Has hecho por ti una poca de cosas? Y sí, porque mira si se han puesto cosas en valor, que la historia tan desconocida y tan vilipendiada de lo que es finales del primer tercio del siglo XX y la consecución ya en todos los inicios del segundo tercio, se ha vuelto a reescribir de nuevo. Se ha vuelto a reescribir de nuevo. Perdona que te interrumpa, Paco. Pero que hay una cosa, un comentario que yo te voy a hacer respecto a lo que decía. ¿Tú por qué te tienes que meter? ¿No lo has dicho? ¿Por qué te tienes que meter? Voy a contar una anécdota y es la siguiente. Cuando Paco me comunica a mí que el programa de esta semana y tal era sobre el tema de flamenco y que teníamos como invitado a Manolo Martín, yo soy un admirador de Manolo y me pongo a recabar ciertos datos y tal. Y hay una anécdota muy cachonda, que es que hace quizás 2 años y pico, 3, que yo aprendía lo que es el Twitter, sí, y entrar en el Twitter y tal, ¿no? Yo en el Twitter soy arquimadero, ¿no? Y cuando yo veo Manolo Martín, la zagalla, sí, la zagalla, yo sinceramente no sabía qué significaba la zagalla, pero cuando busco qué es lo que era la zagalla, yo le iba a preguntar a Manolo, ¿tú por qué te has puesto la zagalla? Pero ya no hace falta que se lo pregunte, porque la zagalla es un dardo, es una flecha, y Manolo es, como persona documentadísima en este tema, yo creo que quizás la voz o el número 1
probablemente en el mundo hoy sobre el tema de flamenco, creo, Memoria, por lo un que, aficionado. bueno, sí, todo. Eso es más sabes todavía. Que si no lo aprendo. Si dice Por esa eso. expresión, claro. Pero entonces yo me di cuenta por qué eres la Zagalla. Está clarísimo, ¿no? Porque había que ponerle un título a la columna. A la columna. Claro. La columna del periódico El Mundo, Del Mundo. nació hace ya, yo qué sé, Por cierto que hoy la columna del Mundo, yo la he leído esta mañana, pues yo leo todos sus artículos a través de internet y tal, y la de hoy es sobre la Galatea, Hay que tener en cuenta que esa hoy- librería hoy que es se cierra, 29 que de es una abril. pena. Hay que tener en cuenta que esto nosotros lo grabamos el 29 de abril. 28 y 28, ¿no? El 28, perdón, sí, el 28. El 28 de abril. No, es que muchas veces, sin darnos cuenta, estos programas son grabados, como todos ustedes saben, y hay veces que damos algún dato y siempre es bueno a puntualizar para que se sepa. Sí. Pues le hemos dedicado la columna a la Zagalla. Que el otro tema que me llamó la atención es que yo, conociendo a Manolo y sabiendo, bueno, pues, tú te metes en internet y puedes estar viendo cosas de Manolo Martín, pues no sé, a lo mejor 10 meses y no terminas, ¿no? Entonces me llamaba la atención que Manolo no en la lista de académicos no venía, ¿no? Y le preguntaba, de la Vélez de Guevara, y le preguntaba yo esta mañana a Paco Fernández Pródigo, y yo, no veo la lista, yo voy a hacer una llamada, y dice, no, hombre, espérate, que es que Manolo tuvo la honradez de que al no tener tiempo para asistir a los actos de la academia, pues solicitó de la academia ser supernumerario. Cierto. Que es una Ya me quedo más que también hay que tranquilo, explicarlo. Que estoy a Que también hay que disposición de la explicar que en la academia. academia es que existe lo que es el académico numerario, que somos nosotros los de a pie. Sí. Están luego los académicos Correspondiente. correspondientes, que son los que son de fuera de Écija. Está el académico supernumerario, que es el académico que, bueno, que por razones de salud o de tiempo o razones personales no pueden atender lo que es el cometido del académico de estar aquí trabajando en el tema, y entonces pues prefiere, en este caso, por eso he dicho que fue lo suficientemente honrado, parece que ser muy honrado, y coger y darse cuenta y decir, pues mira, yo no puedo dedicarle a la academia el tiempo que no tengo, entonces paso a supernumerario, sigue con los mismos derechos que todos, solamente que no puede votar ni puede ser votado, ya está, exclusivamente eso. Espera, porque estoy abierto- estoy Y luego está el académico de honor. Estoy abierto. Me digo una cosa que con respecto al hilo de tu trabajo y de esa fuerza que tienes en los comentarios, en las presentaciones, en los artículos. Yo estoy con las personas que dicen las cosas claras, que dicen por delante y que son valientes. En este país hace falta eso. Aquí hay mucha gente de pacotilla que en los bares, en las tertulias, hablamos mucho, pero a la hora de dar la cara, a la hora de exponer, no. Porque además eso viene también, Manolo, buenas palabras, es decir, tú eres estás comprometido con algo que lo siente, que lo valora, que es el flamenco. Y si tú ves algo que está mal, lo dices. Y lo dices no en el bar o en la esquina, sino precisamente a través de los medios, porque queda constancia. Y yo chapó por él, porque lógicamente eso trae un compromiso. Habrá gente que no esté de acuerdo, que pero como si uno lleva la verdad por delante, que está ahí. Y yo, para mí, creo que es la línea que hay que seguir. Esa es la y no hace respuesta. falta muchísima gente en el tema del flamenco, como en otras muchas, que demos la cara y que además pongamos las cosas tal como son. Perfecto, Juan, porque es la respuesta que yo esperaba. Cuando le hice la pregunta primera, era con esa idea, precisamente, y por eso empezaba disculpándonos con los telespectadores nuestros, con nuestros contertulios, porque todos son contertulios, todos estamos aquí en esta mesa. Precisamente yo empezaba disculpándome porque nosotros sabemos un límite, por mucho que queramos saber, comparado con lo que sabe Manolo, entonces, en una conversación nuestra, y eso lo que pasa, que muchas veces es que hay, lo que de pronto has dicho, que hay muchos entendidos. Hay muchos enterados. Sí, pero Hay que muchos no es lo enterados. mismo. muchos Hay muchos enterados. enterados. Para ponernos al día, digamos, para entrar en el tema Vamos a hablar de mi libro. del flamenco, no, vamos a hablar de tu libro ahora después. Pero hay una frase que yo he leído, te la voy a leer, Vale. que no sé si es tuya, pero que a mí me gustaría que tú la comentaras, ¿no? Sí. Que dice, el flamenco somete lo popular a una estilización tan grande que lo lleva hacia lo culto, pero sin perder su sabor popular. ¿Es tuya? Pues si no es mía, merecía la pena que lo fuera, yo creo que sí. Danos un poco... Sí, Es el es que verá. espíritu de Pepe Marchena. Ese es el espíritu de Pepe Marchena, verá, porque Claro. verá. Claro. Enlaza muy bien tu pregunta con el propósito de
nuestra presencia aquí ante los telespectadores. Y hay que situarlo esto con un estilo de cante, porque si no estamos dando palos de ciego. Vosotros sabéis que existe una diferencia, una línea trazada entre lo que es el fandanguillo, que es lo que identifica, por ejemplo, a cada localidad o a alguna de las localidades de Huelva. No digo esto porque Huelva tiene 77 pueblos y todo el mundo te dice lo mismo. Cada pueblo de Huelva tiene un fandango. Mentira. Yo me he pateado en Huelva con mi compadre Onofre López y con Paco Toronjo montones de veces, y de los 77 pueblos, nada más que hay 10 donde se cantan fandangos y originadores de fandangos, que son 33 estilos. O sea, que todo el que diga 77 porque ha leído mal o no ha sabido leer o está todo el día consultando online, internet, que son los que menos saben, ¿no? Digo, aficionadillos o enterados y cantadores, los que más consultan el YouTube y eso son los que menos saben, porque no saben ni las letras. Entonces, claro, coger lo que es el sentimiento popular, intelectualizarlo e incluso dramatizarlo, eso nada más que es propio de un genio que tenga aquí las campanas de San Miguel. Y ese es el caso de Pepe Marchena. Pero es que hay mucho más. Cuando, por ejemplo, hoy en día están en boga las tonadas campesinas, que son cantes laborales, los cantes de siega, los cantes de siembra, los cantes de trilla, las tres vertientes que hay. Lo digo esto porque muchos creen que aquí nada más que existen trilleras. No. Hay tres modalidades, las mismas que están en el campo. Y esto, lo que hablamos antes de entrar en directo aquí, la naturaleza de las cosas. Pues resulta que hoy en día se acomodan a la madera noble de lo que es cualquier estructura musical del flamenco y surge un nuevo cante flamenco. Y es más, en la presentación de muchos cantadores se hace la tona gitana, que es un nombre que está desapareciendo no sé por qué, vamos a darle a cada uno lo que le corresponde, y las tonadas laborales. Claro, ¿a quién se le puede atribuir esto? Pues esto es una aplicación que solamente es merecedora de aquellos genios que tienen una impronta musical, una serie de registros y que son capaces de convertir lo que es una nimiedad en una obra de arte. Pero es que así surgen, por ejemplo, los estilos mineros. El que hoy en día en el espectro estilístico podamos hablar, por ejemplo, de que Pepe Marchena crea 14 estilos de taranta. 14 estilos que crea, vamos, que no es que la recoge solamente de sus maestros. El que haya cartageneras varias, el que haya levantica, el que haya fandangos murcianos, el que haya mineras, etcétera, etcétera, pues esto se debe a que hubo un guitarrista, don Ramón Montoya, y un gran maestro que fue don Antonio Chacón, que marcaron un antes y un después entre lo que era el cante de los trovos y lo que iba a ser luego, posteriormente, los estilos mineros. Pero es que voy a poner ya un último ejemplo, que además sería muy pedagógico para aquellos que creen venir de vuelta sin haber llegado, ¿no? Porque cuando se habla de flamenco hay que considerar siempre a los no iniciados, pero por supuesto también a aquellos que están con la escopeta pendiente y creen que lo saben todo a través de internet, insisto. Entonces, hay una malagueña que la cité yo el otro día precisamente en la reinauguración de mi peña. Digo mi peña porque hablo de la peña femenina de Écija, insisto, no porque sea mía, sino porque todas ellas saben que yo soy de ella, que es con la que consigue el primer premio, el primer certamen de coreografía, un paisano nuestro, que se llama Fernando Romero. Y yo estoy en el jurado, y hay una malagueña que es la de Gallarrito, que es la que me sirve a mí de argumento para delante de Manolo Sanlúcar, del maestro Narro y del maestro Graneros, entre otros, poder defender el premio de Fernando Romero. No porque sea paisano mío, sino porque había hecho una cosa que había roto molde. Bien, entonces resulta que esa malagueña procede de un fandango de Granada. Oye, la primera vez que lo dije en un auditorio de entendido que no. Claro, afortunadamente uno cuando va a ese tipo de actos lo tiene que llevar grabado. Pues te saca el iPad, le da al botón música, clasificación, ¡pum! ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, ahora le voy a decir, eso ya se lo digo de memoria, ¿no? La matriz, el año de grabación, el guitarrista, porque yo de tanto escucharlo me lo sé de memoria. Respuesta: una salva de aplauso. Quiero decir con esto que no se puede frivolizar con el tema del flamenco. Esto no es una carrera atlética de que el primero que llega a la meta es el que gana, eso por supuesto, pero aquí no. Porque aquí juegan los sentimientos. Y eso ocurre también con Marchena. A ti puede que no te guste Marchena, pero puede que a Juan sí le guste Marchena, puede que a Javier que le guste sea Caracol, o puede que a mí el que me guste sea Juanito Mojama o Tomás Pavón. Quiero decir, y todo es flamenco. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar entre todos, porque el flamenco no es uno, ni trino. El flamenco es un poliedro y tiene tal multitud de caras que esa es la gran riqueza. Si yo monto un festival en Écija
y lo hago con 7 cantadores, bueno, eso ya es un delito cultural, con 4 cantadores y los 4 cantan igual, al próximo festival iré reduciendo público, al siguiente festival iré reduciendo público. Está claro. ¿Por qué? Porque el flamenco hoy en día tiene que estar en manos de los profesionales, no de los aficionadillos. Hay una cosa también, Manolo, que me gustaría que tú comentaras, te digo, de temas que yo he estado documentándome y que a mí me hayan podido llamar la atención, ¿no? Sé, o tengo entendido, que la generación del 98 Sí. eran un poco contrarios, Fueron crueles. crueles con el flamenco, y sin embargo, la generación del 27, entre la que estaba mi tío Pedro García y tal, y organizan el concurso de Granada del 22 y tal. Cuéntanos, Hombre, que son temas un poco, a lo mejor nos salimos de tu libro, pero entronca bien flamenco, porque claro. además, precisamente cuando en la primavera del 24 surgen las primeras grabaciones de Niño Marchena, es cuando se está viendo el resultado Claro. de la generación del 27 27 a través del 22. Claro. Yo tengo que decir que el 22 Bien. nace desde un error, y es que se creía, desde todos los intelectuales que estaban en la organización, que el pueblo cantaba flamenco. No. El pueblo era el valedor del folclore, pero no del flamenco. Claro, la diferencia está en que el flamenco es individual, es muy personal. El flamenco tiene letras que no están en el folclore. En el folclore se canta al amor, se le canta detrás de la reja, al paisaje, a todo lo que tú quieras. En el flamenco, cuando va apareciendo en el siglo XVIII, aparecen otras estructuras literarias, aparecen otras coplas, que son de un nivel, bajo mi punto de vista, y hombre, respetando toda lo que es la historia de Andalucía, muy superior a lo anterior, porque surge de lo que es la queja, el lamento de quien se siente pisoteado o falto de libertad. Porque el flamenco no es un canto a la libertad, más que eso es una liberación del ser humano. Y eso es lo que sí entendió la generación del 27, pero claro, la generación del 27 es que eran hombres muy comprometidos con aquella realidad. Claro. Después de que haber visto cómo la generación precedente, los grandes maestros del 98, que habían sido en literatura el no va más, en poesía el no va más, ahora resulta que para justificar los males de este país se los culpan al flamenco. Tiene cojones. Claro. Pero Y sin embargo, perdóname, perdóname, Sí, aquí va a ser un inciso. Yo pienso que en el 98 lo que pasa que es que todo el movimiento del 98 surge de un desencanto enorme. El desencanto Con que la surge sociedad y con los después de todo un siglo XIX, Con la ideología. con la pérdida de todas las colonias, de todas las cosas, ya cuando lo de Cuba ya es que ya fue en definitivo. Y entonces todo ese desencanto viene por una forma de vivir en España, de conformismos y de tal, y de estructuras añejas y antiguas, y todo lo que trata es de todo lo contrario. Dentro de eso incardinan unas pocas de cosas, y entre ellas un flamenco que había que entonces, posiblemente, yo eso ya sé que no, al menos serían de los colmados, de los señoritos, esto, con las fiestas y tal, que yo pienso, para mí, y digo para mí porque mi padre era muy marchenista, a mí me llevó a ver a Pepe Marchena y Pepe Pinto en un mano a mano a la Plaza de Toros de Osuna en un ¿Y verano. Fosforito? Fue algo fantástico, Bueno, se llamaba el espectáculo Café de Chinita. pues mira, ya lo dije. Entonces fui a verlo en un verano allí en la Plaza de Toros de Osuna. Él era muy de Pepe Marchena, siempre teníamos discos de Pepe Marchena en casa. Y él me decía que Pepe Marchena había conseguido que el flamenco fuera para el pueblo, o sea, fuera para la gente, para mucha gente, que salió, Claro, eso eso, lo explica, eso es lo que Manolo... que sacara de los colmados, Sí, o sea, tiene- que sacara de los... Pero no es literalmente Lo así. llevar a los teatros, Mirá, ¿no? es que no podemos hablar del flamenco sin perder la perspectiva histórica. Eso es fundamental. Porque a veces los flamencos nos encerramos tanto en lo propio, ¿sabes?, que perdemos de vista lo que nos roza tangencialmente. Y lo digo por qué motivo. Verá por qué. Resulta que cuando Pepe Marchena irrumpe, estamos hablando ya en los años veintitantos, bueno, primero 24, se da a conocer, esa es la discografía, pero se da a conocer en el 18, en un tiempo en que el hijo de Benito Mas y Prat, don José Mas, efectivamente, lo hablamos el otro día, él asiste todos los días al Café de Novedades. El Café de Novedades prácticamente era el último templo del flamenco que quedaba ya de los cafés cantantes. Estamos ya
en las postrimerías de los años 10 del siglo pasado y van desembocando en la decadencia hasta que surge la ópera flamenca, que eso quiero yo hacer un desmentido, en eso y en lo de los festivales, un desmentido gordo que está aquí incluido en lo de Pepe Marchena. Bueno, pues ya José Mas habla por primera vez de los cantadores falsificados. Y yo creo, intuyo, que él habla de estos cantadores, pero no porque lo que estén cantando estén malamente, sino porque le faltaba personalidad. Hay un ciclo ahí en la decadencia de los cafés cantantes, que es cuando la época de oro de don Antonio Chacón y de Manuel Torres, que es cuando se abre la línea no gitana y la línea gitana del cante, que no deja de ser más que una expresión. Tú le escuchas el mismo cante a uno y a otro y el cante es el mismo. Lo que varía es la expresión, lo mismo que en la vocalización. Nosotros no hablamos como los cordobeses, ¿no? O tampoco hablamos como los malagueños, sin embargo estamos, ni los granadinos, que se parecen más a los jaeneros, sin embargo nosotros estamos más en la línea de Huelva y Cádiz, porque somos Baja Andalucía, y tenemos otros semblantes, que no sé si serán más buenos ni más malos, pero que somos distintos, y punto. Claro. Entonces, claro, Pepe Marchena se encuentra con lo siguiente: él no puede con la hondura de Manuel Torres, él no puede con la profundidad de don Antonio Chacón, que son los que cierran todo el ciclo, con cantes que venían de los cafés cantantes, que no se explica cómo la generación del 98 critica a la época de los cafés cantantes, que fue una época muy floreciente. Es más, se incorporan los cantes de Málaga, se incorporan las cantiñas, muchísimo, claro, fundamental. Ahora, lo cual no quita que también, de vez en cuando, aquello se convirtiera poco menos, se convirtiera en un prostíbulo, y la señorita de turno, pero vamos, confundir una cosa con otra es de una ignorancia supina. Es que eran ignorantes. Efectivamente, eran ignorantes en la materia, pero además osados. Termino, Juan, porque es que me parece muy importante esto. Entonces, cuando ve Pepe Marchena, que tampoco puede con la rítmica de Manuel Vallejo, que era impresionante, o con la largueza cantadora de la cantadora o cantador más largo de todos los tiempos, que fue La Niña de los Peines, él tenía que crearse no sus propios cantes, sino su propia identidad, su propia personalidad. Y ahí está el gran mérito de Pepe Marchena. Primero demuestra lo que nadie sabía, que los cantes fundamentales, los básicos, los conocía todos. Sabía de cante más que el que lo inventó. Es más, la primera solea de Alcalá de Guadaira, cante tan gitano, tan propio de los de Joaquín de la Paula, etcétera, el primero que lo grabó fue Pepe Marchena. A esto que le llega la guerra civil, cuando durante la guerra civil y la posguerra, ¿alguien puede pensar que a la masa, al público, a la gente, como ahora está de moda la gente, en lugar de gente habla de personas? Me da un coraje la palabra está de gente, que de verdad, estos pijos progresistas que han surgido últimamente, nada más que gente. ¿Cómo que gente, coño? Persona. ¿Qué es lo que yo me tengo por persona? La gente, ¿para qué estamos hablando de la masa? No por gente. O de la bulla, ¿sabes la bulla, la que lía? Yo estoy muy la bulla en Semana Santa en Sevilla no deja nada más que mierda. Bueno, pues termino. La gente, como dicen ellos, las personas, no podían soportar un cante por tonar ni por seguir. Claro. No. ¿Qué es lo que querían? Lo que se inventó Pepe Marchena, el flamenco de evasión. ¿Cómo sería que fue creando tanto flamenco de evasión, que es fundamental? Se crea la empresa, es el primer comunicador, es el primer publicista. Le exige a los empresarios, a las casas de discos, que sus discos aparezcan en la prensa. Yo me he estudiado, me parece que han sido 500 y pico de cabeceras de periódicos. Que los que os dedicáis a la investigación ya podéis imaginar lo que pero ahora es que aquí os entregaba la cuchara, ahora por ejemplo me han pedido, mira, tiene que ser la de Manolo Caracola de Pepe Pinto, de ahora mismo ni una. Ahora mismo mi periódico, mis conferencias y punto. Ese es el gran mérito de Pepe Marchena. ¿Cómo sería que ya el niño de Marchena, que respondía a la época clásica, ya tenía que buscarse otro nombre? Y en el 44, y no como dicen todos en el 46, no, está demostrado aquí porque es en el 44, cambia el nombre de Pepe Marchena. Pero no quisiera... Niño Marchena por... Pepe Marchena. Vale. Tenemos que hablar de fija, ¿eh? Eso. Sí, perdón. Pero antes de eso, espera. Antes de eso, la colombiana, que está, a raíz de lo que está diciendo él, Pepe Marchena, eso, amorda todo lo que era el cante, a su forma, a su estilo, es capaz de personalizarlo
y llega incluso a crear sus propios, como te ha dicho, las tajantas que creo, y la colombiana. La colombiana es atribuida a Pepe La Marchena. colombiana la atribuye, ¿no? Bueno, y tú antes hablabas de la diferencia entre la granaína y la... Pero perdona, otro inciso ahí. No como dice todo el mundo, la colombiana es el año 31, el año 32. No. La colombiana la canta por primera vez en Sevilla en el Pathé Cinema a finales del año 30. Y después aparece, cante a dúo con el Niño de la Flor, ¿sabes? Quisiera ser colorete, aparece la colombiana. Y es creación de Pepe Marchena. Y es una de las cosas que más gusta a la gente. Bueno, antes decías tú que había quien no sabía distinguir entre una granaína y un fandango, aunque la granaína es un fandango. Bueno, entre la colombiana y la milonga, exactamente... No tiene nada que ver, la milonga es más triste. La milonga es más triste. Sí, es que ten en cuenta... Es que verá, a esto se le No, es que llama... yo estaba buscando, te lo dije porque es que la colombiana, yo estaba buscando a Pepe Marchena una colombiana para ver si un poco ilustrar el tema, pero ahora resulta que Pues milonga fue un genio. es imposible encontrar. Siempre. Espérate, yo no lo he encontrado, verás tú, porque sale fotografía, sale cantándolo, pero con fotografías y tal. Claro. Y a mí lo que me interesaba era sacar un documento gráfico. No, podía haberlo sacado del ritmo de geografía del de Pepe Marchena. De Pepe Marchena cantando, Sí, hombre, porque además como era un ahí. flamenco, Que la ahí cuando- porque además es el ambiente. Bueno, es que vamos a ver, Hay grabación en blanco y negro. vamos a ver ahora una grabación en blanco y negro Ya. de Pepe Marchena cantando por milonga y acompañado por Benito De Mérida. de Mérida. El marido de la bailadora Carmen Mora, que todavía vive. Y ¿Te además, digo dónde se graba? dime dónde será. Sí, lo Se sabe. graba en el club Pepe Antonio, Marchena de Marchena. cuando se Antonio, inaugura. porque es que además es que es curioso porque el ambiente de la época se ve, el ambiente de la época, escucha esto. Sí, a ver. Ritmo y geografía del tema. Por las trenzas de tu pelo un canario se subía. Por las trenzas de tu pelo un canario se subía. Y se paraba en tu frente y en tu boquita bebía, y creyendo que era una fuente. Yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba haciendo. Yo me asomé a tu ventana por ver lo que estaba haciendo y vi que estaba llorando. Y vi que estaba llorando la culpa, yo no la tengo de lo que te estaba pasando. Y quisiera hacer el colorete para adornarte la carita y darte besos en los labios y morderte la boquita. Eres más guapa que nadie, el sentido a mí me lo quita. No se muere nadie, no porque quiera con delirio,
cuando no me he muerto yo pasando tanto martirio como un querer me costó, y en una cierta reunión se dio una comida un día y allí se partió un melón y ca fruta que había yo partí de mi sandía y le brindé a una casada, me dio desconsolada, muchas gracias caballero, que luto tengo y no puedo, que luto tengo y no puedo comer fruta colorada. Qué bien. Qué bueno, ¿no? Algunos comentarios extra. Fantástico, comentario extra. Algo Comentario. sí, se ha visto detrás de Benito de Mérida, se ha visto a su mujer Carmen Mora, que digo que vive, además regenta una academia en Sevilla. Se ha visto ahí... La mujer de Benito de Mérida, guitarrista. Se ha visto a Isabel Domínguez, con la que me unió una buena amistad, porque el Ayuntamiento de Marchena, son muchas actividades que hizo sobre el niño de Marchena, pues contó casi siempre conmigo, ¿no? Y entonces pues, teníamos muchísima relación. Habría que hacer un comentario a esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el niño de Marchena, para estudiarlo bien, hay que sacar siempre conclusiones. La primera letra que hace, bueno, es lo que amolda la milonga a lo que él había aprendido de su maestro Manuel Escacena, porque esto no es como las margaritas que aparecen de la noche a la mañana. Y a partir de Escacena es como él saca su propia milonga, con independencia de que luego le incluya recitados, o con independencia de esa introducción que hace, que la letra es de la malagueña del Canario. ¿Y por qué no va a servir la letra de la malagueña del Canario? Luego tiene otra particularidad, y es que es capaz de meterle ecos de Vidalita, que la Vidalita es como la milonga pero más triste. Y después ya de hacer una demostración de ingeniería musical en los bajos, los descensos atonales del niño de Marchena eran únicos. Y observa una cosa, que llegó a ser tan grande porque nunca desafinaba, que es lo primero que hay que pedir los músicos. Primero que no desafine, y luego que tenga ritmo. Si te vas de compás, claro, es como el albañil que no pone la plomada, la pared se cae. Claro. Lo diga Camenón o su porquero. Sí, sí. Es que, por ejemplo, yo he visto cosas que se han emitido, por ejemplo, aquí en la televisión local, y fulanita cantó, y fulanita está desafinando desde que empieza hasta que termina. No, pues ahorita cantó para llamar a la Guardia Civil. Y el otro cantó por bulería para echarlo, para romperle el carnet de flamenco. ¿Por qué? Porque no se puede cantar descuadrado, que esto es así de fácil, ¿no? Y la colombiana, tengo que contar una anécdota, tuvo tanta aceptación, porque a medida que va pasando el tiempo se va metiendo en la rítmica propia de la rumba. Eso le gusta a todo el mundo, si eso es lo que le encanta a la gente. A donde iba Pepe Marchínez había que cantar la colombiana, hasta que ya Pepe Marchena se hartó. Porque lo bueno que tiene esto es que no tiene ninguna anécdota, nada más que la que voy a contar ahora. He prescindido de todas las anécdotas, porque de eso a lo mejor otro día saco otro libro. Yo de Pepe Marchena a mí me lo tengo ahí parado, quieto. Que es la siguiente, llega, por contarla muy rápida, llega a una localidad, la colombiana, y otra vez, y la colombiana, hasta que ya harto ya Pepe Marchena de la colombiana. Como Pepe Marchena era tan buen orador, cuidado, hemos dicho que era publicista, comunicador, el primero que aparece en prensa con la publicidad de esto, el primero que cambia los formatos de cómo desde el punto de vista escénico hay que llevar el flamenco a la gente. Bien. Él era de todo, era coreógrafo, era todo. Y además aprende coreografía llevando a las mejores coreógrafas de Madrid. Claro, era muy listo. He leído por ahí algo que tú pones, y la cultura que él tenía de aprendizaje... La calle. Cortita, vamos, no tenía instrucción. Pepe Marchena no sabía ni leer ni escribir. Tenía la cultura de la calle, eso es. No sabía leer ni escribir. Tiene huevo, Que eso sí que tiene mérito. Sí. Eso sí que tiene mérito. Bueno, pues ya le dijo al público, con su micrófono, distinguido público, porque es que era un orador extraordinario, además con capacidad de convicción. Y era buen orador porque era buen comunicador. Además, se ha visto, o sea, que no era un charlatán. Además, se ha visto en las imágenes lo flamenco que era. O sea, flamenco. Con la mirada. Era guapera, era un guapetón, con una de estas. Y con la mirada. Con la edad que tenía. Te convence. Y hay que ver el hombre como... Son grabaciones de finales de los 60. Bueno, pues resulta que, distinguido público, ustedes saben que yo estoy aquí para agradarle lo que ustedes me pidan. El maestro Ramón Montoya, ya se había peleado Montoya con don Antonio Chacón, iba siempre con Marchena, claro, con el que ganaba dinero. Pero lamentablemente les tengo que decir que hoy no le puedo cantar la colombiana. ¡Oh, el mogullo! No, pero ustedes, público inteligente, ¿qué digo inteligente? Público con talento, ustedes van a llegar a entenderlo antes de que yo acabe.
es que el maestro Montoya nos ha traído hoy la guitarra de la Colombia. Y quedó bien. Así fue, era Pepe Marchena, el más listo del mundo. ¿Sabes? El más listo del mundo. Vamos, Hay una cosa, espérate, antes de entrar en lo que se nos va el tiempo, No, no, antes de entrar lo de Écija. Ah, venga. Ahora Ahora entramos entramos lo de del nacimiento. Cuenta una cosa relacionada con Écija. Mira, aquí descubrimos, hay 4 fechas de nacimiento de Pepe Marchena. ¿Sabes? Una, la del DNI, es el 8 de noviembre de 1903. Otra es la del registro civil. Otra de la iglesia parroquial de la registro civil de 7 de noviembre. Otra la de la iglesia parroquial de San Miguel, que es donde hemos estudiado todos a los marcheneros. Bueno, yo también he estudiado en el archivo municipal, y saqué de cosas allí. Y en el padrón municipal de Écija, que es la única fecha que cambia. Según el padrón municipal de Écija, Pepe Marchena nació en octubre de 1902. En Marchena, por supuesto. Y si fuese así, eso es cierto, pues mira, se podía hacer una reconstrucción muy interesante sobre el flamenco en Écija en esa época. ¿Y por qué lo digo? Porque en esa época es un militar exijano, don José Aguilar, el que presenta a otro de mis ahijados, permitidme que así lo diga, pues también fui el que estudié la obra de Manuel Torres, presenta a Manuel Torres en Sevilla, en el Salón Filarmónico, que eso sí que también merece un libro aparte de lo que era el Salón Filarmónico, y lo presenta allí, pero es que luego prácticamente poco después lo lleva al Café Novedades. Entonces Pepe Marchena, claro, estaba recién nacido, y le toca a otro exijano, Pepe Triano el exijano, que está en la línea genética de Salvador Tábara, por eso Tábara se llama Triano. Él no le gusta mucho hablar de su familiar, él era bisabuelo de Pepe Triano, el maestro, aparece como un maestro de guitarra, Pepe Triano le decía, no, bisabuelo de Salvador Tábara. Lo digo por enlazar con ese. Sí, no, hay un, yo estoy aquí para todo lo que me pidáis. No, esto es un comentario. Mira, es una anécdota, hombre, pero que a mí me trae algunos recuerdos muy agradables. Y era, yo me voy a Sevilla a estudiar en el año 1960, final, en octubre del 60, por ahí. Y en el año 61 yo voy a vivir a un sitio que se llamaba La Pensión González, en la calle Amor de Dios, Hermana González. Ahí estaba el Salón Filarmónico. Ahí estaba el Salón Filarmónico, pero espérate. Que todavía existe el edificio. Y había, al lado de la campana, en la callecita y tal, estaba el Bar Pinto. Sí, hombre, claro. Yo conocí a Pastora, ciega, sentada allí y tal, ¿sabes? Y yo visitaba el Bar Pinto muchos días, me iba, me tomaba mis copitas y escuchaba temas y cosas. Una ahora es una heladería. Ahora una heladería. Sí, pues, en los bajos del Bar Pinto es donde se cantaba. Eso es. Hay una anécdota que cuenta Fosforito, la primera vez que visitó, cuando iba precisamente en compañía con Marchena. En los bajos del Bar Pinto. En los bajos del Bar Pinto. Ya en aquella época ya no, quizá no, en el año 61, ¿tú lo puedes saber? Sí, claro, hombre, yo tengo toda la documentación. Sí. Tengo toda la documentación. Y después, tengo un amigo que dice, tengo un amigo que dice, lo que no tiene en su archivo Manuel Martín no existe en el flamenco. Hay una cosa, como aportación al flamenco, estos dos señores que están aquí, Juan Mendevaro y un servidor de ustedes, creo que cuando fundamos la Asociación Amigos de Écija, teníamos, junto con Curro Torres, que organizamos la noche de la bulería. De momento he temido que haya dicho, este señor y yo vamos a cantar un fandango. Bueno, no, pero no podemos. Sí, porque tuviste mucho que ver con eso. Bueno, voy a comentar, perdón, ya que he dicho esto, Javier, una anécdota, al hilo de lo que dice Manolo, una anécdota que me pasó con Curro, una noche de la bulería de Amigos de Écija, cuando teníamos en la feria la caseta en donde era el antiguo Cine San Juan. Salimos de allí, Curro y yo nos fuimos para la caseta, y había allí dos personas, y entonces me pidieron, oye, ¿por qué no nos preséntanos a Curro, qué tal, qué otro? Curro como era, ¿no? Dice, preséntanos a Curro, qué tal, que queremos hacer una pregunta. Tal, y entonces, pues claro, yo con toda mi buena fe, mira, Curro, te voy a presentar, les presento, no voy a decir nombre ni digo nada, les presento, claro, y entonces dice, es que queríamos nosotros preguntarle por qué es que hemos estado escuchando a Manuel el Barbero, había estado Manuel el Barbero, Antonio Núñez, perdón, el Barbero, había estado cantando y había cantado que no. Y dice, ¿qué estamos? Y entonces resulta que es que estaba diciendo que tal, que el otro, que el que había cantado por este lado. Y yo pensaba que era por este aire y todo lo demás. Y Curro así, como él se ponía,
con su cigarrillo allí, encendido, así, mirándolo. Y se Sí, de China, está con su pañuelito, su chivatita. Y yo, bueno, yo encantado de haberlos presentado y escuchando ya, queriendo aprender, porque yo lo que quería era aprender. Y de pronto ocurre, cuando acaban de hablar, se tiran un rato hablando, hacen una exposición bárbara. Y entonces dice, bueno, ¿usted qué piensa de esto? Y así corre con el cigarro. Dice, yo lo que digo, que apañado está el flamenco con aficionados como ustedes que no tienen ni idea. Curro Y era todavía una está- azagaya. y yo es así, yo dije, tierra, trágame, y fue algo... A mí me unió Curro, ¿qué te parece? una gran amistad, tú lo sabes, Sí. y Juan también. Y aparte de la amistad, yo le escribía, lo que él le escribía, yo se lo pasaba, digamos, de alguna manera limpio y tal, e incluso me hizo recitar. Sí. Ahora que tú has hablado, a él era un admirador le gustaba mucho Antonio. Antonio, el barbero, ¿no? Yo fui tu Hay una suplente. cosa que decía, ¿por qué no cantas, Antonio? Si tú naciste Su para cuñado, eso. su cuñado Paco. Si el cante te está llamando porque tú eres de los buenos, si tu voz es bronca y recia y se quiebra sin quererlo, si Manuel Torres allá arriba, total, me la sé, y esa sí. era de Curro. Curro es La un decía personaje- la decía yo en las noches de las bulerías, ¿te acuerdas? Que llegamos a organizar en el Palacio de Peñaflor como pequeña aportación. Lo que tenía mérito además era lo de antes, lo que tenía interés era lo de antes. Yo he visto agujetas en casa de Curro. Y yo muchas veces. Bueno, Pero ahora que toca a mí, lo corregía Curro. que si Juan, no, perdón, que si no lo cobro yo hoy. Es Que sí, que tú no cobras, que tú no cobras hoy. Venga, Venga, no, hombre, es que no se nos puede ir el tiempo sin hacer una reflexión de un lugar que fue estudio y difusión del flamenco Necia y fue el Gran Palacio de Peñaflor. Yo a Manolo voy a recordar algunas cosas. La primera vez que invitamos a Manolo a una conferencia de flamenco fue en el salón de Palacio de Peñaflor y me acuerdo que llegó él, dice, ¿aquí no hay atriz? Digo, no, aquí no hay atriz. Dice, pues si no hay atriz, yo no sé dar conferencia sentado. Yo necesito una atriz. Ay, Dios mío, ¿dónde buscamos una atriz? Por un problema de comunicación Sí, con el sí, público. sí. ¿Dónde? No, espera. Y digo, ay, Dios mío, ¿dónde buscamos una atriz aquí ahora? ¿Y dónde? Bueno, pues, a una iglesia. A una iglesia. Salimos corriendo, nos dieron el atriz, venimos por la calle con el atriz. Y allí, cállate. Y allí, donde se lee el Evangelio, don Manuel dio una de sus charlas sobre flamenco. Pero no solo fue esta, varias que se hicieron. Con los Recuerda, niños. con los niños, Hombre, exactamente. Eso dos una se había labor que impagable. repetir, efectivamente. Cómo allí acudían los niños a aprender flamenco Pues- y ya participaban de esa labor de difusión. Y Colaborasteis vosotros muchísimo, Sí. porque me alentasteis a que eso se hiciera. A mí también me interesaba, hombre, desde mi compromiso flamenco me interesaba que los niños de Écija cogieran el toro por los cuernos, pero desde la autenticidad, porque no vamos a hablar de la verdad. Y evidentemente se contó con la colaboración de los amigos de Écija, si no hubiese sido imposible. ¿Por qué se cortó aquello? Hay que decirlo. Aquello se cortó porque venían los mejores conferenciantes de España, los mejores conferenciantes. Y para ello le poníamos los cantadores que ellos pedían, porque incluso venían hasta en sus coches. No cobraban absolutamente nada. Simplemente se les regalaba una placa, con lo que yo odio las placas. Por eso Fernando Reina me regaló a mí un bote de Sidón, porque las odio. Y, vamos, porque tampoco tengo sitio donde colocarlas. Y se cortó aquello porque, lo digo con todas las letras, no fuimos capaces, no fui yo capaz, que era el responsable de aquello, de encontrar quien pudiera subvencionar las placas. Sí. Impresentable. Por eso fue. Eso es lo que... Sí, por eso fue. Eso es lo que más llena de indignidad al flamenco como identidad andaluza. Por eso después muchas veces estuve cabreado. Había una cosa, hablando del Palacio Peñaflor, recordar, y es que lo tengo todavía en la memoria, aquel patio de Peñaflor, de noche, con los cantos de bulería. Eso era. Qué belleza de todo, ¿no? De arquitectura, el ambiente, la música. maravilloso. Y aquello es que, la verdad que el Palacio en aquellos tiempos cumplió una función magnífica, ¿no? Y venía muchísima gente de Curro, fuera. Sí, sí. y además contabais también con que en aquella época es que había una serie de artistas de Necia muy buenos. Pero mira, ahora que ha salido esto, es que es importante, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Todo esto de lo del Palacio de Peñaflor, luego lo que hizo Curro con el tema del concurso,
del primer Festival festival, Flamenco. que no tiene nada que ver con la noche flamenca cijana, Nada. nada con eso. Los primeros festivales, estoy hablando de los años 60. Eso tiene un porqué y Fue no uno de los sé... primeros ¿Verdad? Tú festivales. dabas una Perdón, el Festival conferencia, Flamenco una de Necia fue uno de los conferencia primeros. que en el 2013 sobre los orígenes del flamenco necio. Sí, porque ahí la hago desde 1878 a 1914. Vale, no, pero vámonos entonces Y el a la época año, actual. el año pasado di una que iba de 1914, aprovechando el centenario de Pablillo Rosa, de 1914, pues prácticamente hasta la prehistoria de los festivales en Ecija, que es lo que voy a contar ahora. Vale. Ahí tiene mucho que ver Pepe Marchena, y verá por qué. Ahí se estaba hablando de que era la decadencia del marchenismo. Me voy a situar en el Ecuador de los 50. Surge el concurso de Córdoba, pero hay un error histórico. No es la decadencia del marchenismo, era la decadencia de un divo, de Pepe Marchena, porque había agotado ya todos los formatos. Y él había juntado copla con flamenco, toro con flamenco, se inventó los manos a mano. Él lo inventó todo lo habido y por haber. Se buscó a los dos empresarios más finos que había en aquel tiempo, que eran Carcelé y su cuñado Alberto Montserrat. Y un hombre sin saber leer y escribir, la que lió. Bueno, llega el 56, se hacen las fases del concurso de Córdoba donde participa un exijano, Morejón. Yo, pasando el tiempo, entrevisto al que fue alcalde de aquella época, a don Antonio Cruz Conde, un palacio que vivía en Córdoba, y este hombre me cuenta, yo publico esa entrevista, pero me cuenta una cosa que me deja sin sueño, y es que el concurso de Córdoba nace en el 56 para luchar contra la manipulación que se estaba ofreciendo del flamenco en los tablaos. Total, que yo como sigo con mis investigaciones, yo no soy el rayo que no cesa, digo, bueno, pero si el primer tablao, ya pasando el tiempo, digo, el primer tablao es el Guajiro de Sevilla, en la calle Salao, y resulta que el Guajiro es del 56, ¿cómo en el 56 ya se estaba manipulando desde los tablaos? Claro. Aquí no cuadra algo. A esto que voy como yo seguía a través de entonces del periódico las críticas del concurso de Córdoba, el periódico me mandaba allí, me encuentro con don Antonio Cruz Conde. Hombre, don Antonio, hombre, me acuerdo de usted, el hombre el más educado del mundo. ¿Por qué me dijo usted aquello? Hombre, claro, aquello era la manipulación, no, le voy a dar datos. Si el primer tablao es del 56, todavía no ha llegado el esplendor de los tablaos, porque se acudía precisamente a los artistas que no eran ni conocidos, neoprofesionales de Triana. ¿Esto cómo es? Dice, bueno, le voy a contar la verdad. Es que, mire usted, en aquel tiempo lo que se cantaba era nada más que las cosas de Pepe Marchena. Y yo no quería que siguiera el marchenismo, tenía que cortarlo. ¿Y cómo lo corté? Se iba a nombrar de jurado a Pepe Marchena. Y entonces el que lo sustituyó fue Aurelio Selle. Mira qué cosa más grande, que es lo que cambia el curso de la historia. Porque ahora en el 56, siempre se dice, el primer potaje gitano del 57, en el 56, Fosforito se hace empresa con el empresario Lara. Fosforito lleva una compañía donde, claro, ya venía de la experiencia de Marchena, a José Moreno, alias Moreno de Paimogu, y lleva también a José Salazar, José María Moreno, me he equivocado. José Salazar es el marido de la Cañeta. ¿Y dónde se celebra el primer festival de arte flamenco? En Écija, el año 56, en julio. No doy los datos concretos porque si no luego vienen los sabeores y te pisan la fecha porque son muy listos. Eso pasó una vez con la Asociación Amigos de Écija. A partir de ahí empieza un movimiento, no en Écija, sino en toda Andalucía, de que había que escenificar esto. El primer potaje es del 57, pero se hace en el bar Onuba, dentro de un bar. O sea, no se había escenificado al exterior. Aire libre. Aquí sí se hizo. Y eso es muy significativo. Después, ¿Y eso hablando fue de en qué año? 56. 56. Después llega, claro, un personaje como Curro Torres, que además es el que le cambia el nombre a Curro Mairena. De Francisco Cruz, la gente Francisco Mairena, ¿no? Y Curro Torres, que era su compadre, el que le pone Curro Mairena. Curro Torres traía aquí a Écija a uno de los legatarios más fidedignos de Manuel Torres, Agujeta el Viejo, que además dormía está debajo de la cama y se tomaba la leche, ¿os acordáis? De los botes de leche. Con sandalias. Pero es que Curro Torres, y cuando yo lo llevaba en mi coche a las rubias y a las niñas, las más mayorcitas, en mi coche, un Opel Reco grande que yo tenía, y visitamos todos los festivales de Andalucía, Curro Torres era un personaje muy, pero que muy respetado. Sí. Claro, ocurre una cosa, que no había profundizado con los medios que tenemos hoy en día
en el campo de la investigación. Claro. Ahora, tenía lo que se carece hoy en día, las vivencias. La sabiduría De las vivencias de donde sale la sabiduría. Bueno, pues así como va luego surgiendo ya lo vuestro, lo del festival, etcétera, etcétera. Claro, ahí se va creando un caldo de cultivo que luego, mira qué cosa más significativa, cuando Antonio Mairena gana la llave de oro del cante, aquí es cuando se inventa lo del concurso. Aquí cuando que se quedaban los artistas ahí en la calle, en la pensión de la calle Sintería, y los artistas pues era Enrique Montoya, que la gente lo desprecia, nada, es que es un cupletero, tú no has escuchado cantar a Enrique Montoya. Juan Mairena, que la primera grabación que sale, que la escucha su hijo, sale de aquí de Écija, el Perrate de Utrera, que gana aquí por solear. Entonces, esa es la que encumbra a Perrate de Utrera como de los mejores soleareros de todos los tiempos. Por aquí pasa Fernanda, Bernarda, La Feonga. La Feonga. Yo no he visto bailar a nadie como a Juana La Feonga. Era primera bailadora de doña Concha Piqué, hasta que se casó con Celito Lérida, muy amigo de Anselmo, padre y mío, y la retiró del baile. Pero en una de las muchas fiestas gitanas que hemos tenido allí, por la primera vez que la vi bailar cantándole Bernardo de Utrera, aquello fue como el orgasmo de Dios. Pero perdón que tenemos que ir acabando porque el tiempo... Una pregunta, Paco, perdóname. Vengo Yo todavía, recuerdo de haber asistido, a ver si tú tienes idea de qué año pudo ser, la presentación de una cosa que se llamaba la Casa de los Mairena, Sí. que se hizo en la Facultad de Medicina, Sí. en el Paraninfo de la Facultad de Medicina de Sevilla. Sí. ¿Qué año más o menos? Pues eso fue 71. 71. Octubre del 71, además te voy a explicar por qué se hizo, porque No, tengo es- hasta la tarjeta. Yo lo Porque vi aquello, me encantó. Entonces, y hablaba, ¿te acuerdas de quién hablaba? Don Rafael Belmonte. Sí. Mira, yo me ¿Pero acuerdo... sabes por qué se hizo eso? Porque Porque Antonio Mairena, en aquel tiempo, tenía que presentar a la familia. Él estaba ya peregueñando. era Curro y Manolo. Estaba ya peregueñando la importancia que tiene la familia gitana en la gestación del flamenco. Entonces, él se tenía que presentar como familia. Él era la primera figura, pero necesitaba el respaldo étnico. Claro. Y así se presenta la Casa de los Mairena. Pues lo De sabes ahí- todo, Manolo. No, coño, Vamos a ver, vamos a ver, que tú no vas a El premio de periodismo escúchame. Antonio Mairena. Vamos a ver. Hablando de Écija, del flamenco en Écija, veme diciendo lo que te... Pablillo Rosa, nacido en la calle Calero número 12. Sí, yo ya hice la biografía de Pablo. Tú hiciste la biografía. Y Dime, además se llevaron la familia en ¿qué una- representa Pablillo Para Rosa Écija, nada, para fuera de Écija muchísimo. Digo, para Écija, para la afición écijana. para el flamenco? Para el flamenco, en general, quizás no tanto. Para el particular sí, porque yo ya puse de manifiesto como había recreado, son una malagueña con aportes propios, y además pues que fue uno de los grandes valedores de que se conociera la saeta écijana, que habría que ponerla ya, iba a decir una puñetera en valor, pero esto ya es como el que predica en el desierto. Sí, pues esto, total, Estamos intentándolo. esto llama a las puertas de nadie, además, porque en ese aspecto ya me siento quizás, no agotado, pero sí un poquito cansado. Pero que tenemos datos, por ejemplo, desde que el año 25 vino el Cojo de Málaga por aquí, por Écija, que lo que venían eran las trupes, ¿no? Y ya estaba forjada ese tipo de saeta. Bueno, que la saeta de Écija no es más que una saeta por sigrilla, con el, ya lo explicamos, ¿no? El día que estuvimos en el taller, con el cierre por martinete, ¿no? Sí, pero qué bueno que también, como aquí también se sigue mucho, es una de las saetas más curiosas, es que en el congreso que hicimos hace poco en Marchena, precisamente, resulta que un congreso cofrade que hubo, resulta que para presentar la Semana Santa de Marchena llevaron a una cantadora écijana y empezó a cantar la saeta marchenera que era muy plana, llevaron a Carmen, y llevaron a Carmen, que además a nosotros nos impresionaba porque al final se dice el nombre de... Sí, claro, la cuarta de San Pedro. se llama esa. El Carmen Gómez Campos fue la que llevaron, claro. Entonces nosotros, a mí me picó porque, claro, estábamos nosotros en el colectivo de pregoneros, ella es nuestra directora de taller de saetra, que tú lo sabes, porque tú eres el asesor nuestro, y entonces resulta que estábamos en la comida... El asesor no asesora.
Son asesores. Vaya pata como los asesores que tuvo Juan Willy. No, bueno. No, me lo, Que tenían la vaciedad de la nada. Pues fíjate tú si los asesores. Digo, pero me ha caído un día. Bueno, pero suficiente fue para decirnos lo que era la saeta sijana y está nosotros metiéndola Hombre, hasta en la sopa a la gente. Importantísimo. Se la estamos metiendo hasta en la sopa a la gente. Llegamos allí y había allí Se nos va a acabar el tiempo. 200 y pico de comensales. Vamos a la Espérate, decia. 200 y pico de comensales y en los 200 y pico de comensales dije, señores, habéis traído a una saeta sijana para que cante una saeta marciana. Nosotros ahora nos va a cantar una saeta sijana, que es la que Pablillo Rosa cantó en la calle Lario. Bueno, aquí hay mucho lo han cantado. Y entonces cantó la sigrilla en Lanza con el Martinete. Aquí ha habido muchos, perdóname, ha habido muchos saeteros anónimos en Esencia que se ha cantado muy bien por saeta, pero muy bien, ha habido muchos saeteros anónimos que han sido de sombrerazos al aire. Una hermana de Pirula, Pirula sí. ¿sabe quién digo? Sí, el padre de... O era una tía, una rubia, y se ponía en la calle Maipra todos los años y hacía un dominio. Ella le mezclaba cositas porque entonces estaba en boca al lado de Antoñita Moreno. Aquí ha estado Bersabe, aquí vi un montón de gente, y con Independencia ya, no te digo nada, ya de los cantadores profesionales, ¿no? Paco Aquí se ha Clavero. cantado muy bien, muy bien. Hoy en día, ¿cuál es la ¿tú cómo ves el presente? ¿Panorama? El panorama? Mira, hoy en día a mí lo que me gratifica es que en el último festival vi a una niña bailar que no la había visto nunca, que está estudiando en Sevilla, Beatriz Rivero, que me encantó. Y me encantó, te voy a decir por qué. Es joven, ¿no? Joven, muy joven, una chiquilla. Me encantó tanto que nosotros en la crítica en el mundo le pusimos la foto de ella, porque mira, tuvo que hacer un esfuerzo para salir al escenario con los trajes que sacó y el presupuesto no estaba para esos dispendios, ¿no? Y sin embargo se presentó, mira, con una profesionalidad, con una honestidad, pero también con una grandeza espiritual, desde el punto de vista escénico, a mí me dejó embobado. Te voy a contar otra cosa reciente, lo que ha pasado reciente, para ver cómo está el panorama de Cijano. Una cantadora de Cijana, Esperanza León, que va inmersa en una compañía, la de David Morales, y todo el mundo se queda nada más que con el nombre de la cantadora. Apoteósica. Coño. Hoy mismo, y si no es hoy, me parece que mañana, en estos días, va a tener una actuación un cijano en la Caleta Gaditana, que es Pedro Peña, el Kiko. Su niño, Paco Peña, perdón, uy, Pedro, el Kiko. Su hijo, el niño, el Kiko, está también ahora en la compañía de esto. Hace poco, recientemente estuvo en la... Poveda y eso. Exactamente, estuvo recientemente en Palma del Río, en la Semana Cultural, ¿no? Que ahí sabéis que estoy yo escrito... Bueno, que fue homenaje a Poveda. Sí, además fui yo contigo. Efectivamente. Estuve yo allí contigo. Y termino, hombre. Tiempo, ¿no? Y hay, por ejemplo, mira, el caso de Salvador Gutiérrez. Bueno, también es muy significativo. El otro día vino aquí a la Peña David Serrano Manuel de Palma. Y mira, de verdad, le escuché un comentario que me produjo una tristeza tan profunda que digo, coño, que esto tenga que nos situemos a veces por culpa de 4 pigmeos culturales, que nos situemos en unos niveles por debajo del cerdo y solamente a uno por encima del mono, que te tenga que decir un artista de la categoría de Manuel de Palma, que fue el primer maestro que tuvo, por ejemplo, Salvi Gutiérrez. Llevo 18 años sin tocar en mi pueblo. Y he venido porque me ha llamado este cantado, Castulo, Premio Nacional de Cante. Quiero decir con esto, hombre, que se está viviendo una época muy buena. Afortunadamente hemos tenido ahora un concejal, que no sé si seguirá o se irá, Antonio Cruz. Sí. No, se va, claro. Se va, bueno, pues No se va, bueno, se va o no se va. Ojalá siguiera, pero... Que lo que digo, ahí está la lista. pero tuvo un gesto, bueno, vosotros me conocéis. Se va, lo que no sabemos si vuelve, pero se va. A mí cualquiera de exija que me llame, sabe que estoy siempre a su disposición, porque a mí es que me encanta verme exijanear, además lo llevé en mi pregón, que ya llovió el año 89. Bueno, pues tuvo un gesto que yo creo que es un gesto de talento y de responsabilidad pública. Mira, tengo este dinero para hacer el festival. Digo, pues mira, con más dinero que ese, se suspendió el festival porque decía que con ese no era capaz de hacerse. Con ese dinero se puede hacer. Ahora, lo que no se puede es despilfarrar. Lo que tú no puedes es traer a fulanito de copa y pagar 3 representantes. Eso es de ignorante. Esto es de... Y, hombre, ¿por qué? Porque es dinero público, es que me toca a mí mi bolsillo. Es que yo pago los impuestos en Ecija. A ver si nos enteramos de él. Y esas cosas me duelen. Bien. Con independencia de que tú traigas un presentador luego de fuera de Ecija, porque sea de tu partido. Es la otra cosa.
pero también con independencia de que, por ejemplo, cuando cada actuación que ha venido en el espacio negro de Juan Gui, en el espacio negro, que ha sido tan torpe como lo fue Zapatero, bajo mi punto de vista, pues resulta que todas las actuaciones que venían a Écija, ninguna iban a la peña femenina, todas iban a la misma peña. Eso se llama nepotismo. Eso estoy harto de denunciarlo. Y el otro día pues hubo un chiquillo de esto que se le calienta la boca rápidamente, que de flamenco no tiene ni idea, que además desde el registro de la propiedad siguió insultando como empleado, y le dije, si yo tuviera la mala leche que tú tienes, te llevaba ahora mismo al juzgado. Pero sí te voy a decir una cosa, te voy a retar, ¿sabes? A que de flamenco no tienes ni idea. Coño, pues habló una vez de que Manolo Caracol, que había nacido en la calle de las Lumbreras, eso no existe. En la calle Lumbreras, lo que pasa es que en internet viene de las Lumbreras. Quiero decir con esto que cuando hay energúmenos así que infunden, inoculan tantísima mala leche, pues hombre, a la gente que pueden colaborar para el prestigio de Écija, desde el punto de vista identitario y cultural, pues a veces se le quitan hasta las ganas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es lógico. Pero hay una... Vamos a ver. Juan, el tema del libro. Juan va... Sí, pues esta mañana hemos recibido dos gratas momentos. No, ha sido, hombre, tenerte a nuestro lado, por lo tanto, yo creo que nos ha dado una lección de flamenco y hemos pasado una mañana magnífica. Y yo creo que los espectadores, a través de las tardes, noches, de que cuando se repite el programa, lo van también a disfrutar. Te lo agradecemos muchísimo. Y además ha sido el regalo que nos has dado de este libro que cuando... Esto no lo puedo regalar porque no es mío. Bueno, a los tres. Esa ahora nos va a decir dónde se va a poner. Por favor, un momentito. Yo, la categoría de este libro se demuestra así, enseñando. Hay dos grandes personas, Manuel Martín, por supuesto, pero Remedios Malvares, que no la conozco, pero que a través de su fotografía es impresionante. Esto tiene una categoría es lo mejor en de papel. eso. Yo os recomiendo eso, lo hizo la Fundación de Peñaflor, la Fundación de Cajasol en su momento. No se ha presentado en Écija, nos encantaría. No, yo no he presentado. No se ha presentado. De los 29 míos no he presentado ninguno en Écija. Entonces, Este es el primero. Bueno, A ver, tú tienes 29 libros. a ver si conseguimos- Tú tienes 29 libros, Manolo, y no has presentado ninguno. Ninguno en en Écija, no. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a ver. Y esto, Pero cuidado, ¿dónde se ese ya compra? no tiene la culpa, ¿eh? ¿Y esto dónde se compra? Este no, Pero eso no hace se vende. Cajasol. Eso no se vende. Eso no se Es puede que, vender. no, es que eso lo pregunto yo, porque yo sé que no se vende. Pero bueno que la gente lo sepa. Yo pregunto, esto de la Fundación Cajasol he dicho. Sí, eso se ¿Sabes qué? Se supone que será un regalo de la Fundación Sí, Cajasol. sí. Y eso, Esto hay que solicitarlo a la Federación de Peña Flamenca. Aquí vienen 16 compás que son los 266 cantes. Viene un compás más de regalo, que es la conferencia primera que dio Pepe Marchena en la Universidad de Sevilla, porque cuidado, Pepe Marchena fue el primero que hizo un programa de radio sobre flamenco, el primer cantador, con Bobby de Glané. Pero es que además hizo una gira Portugal, Marruecos y toda Sudamérica, que cómo es que esto está tan caliente, que ha salido de la Tahona, así prácticamente, hace 4 días, y ya ando sobre la pista de un disco que me están buscando en Argentina, en Buenos Aires. ¿Y lo tuyo? Y el libro, claro, el libro que es el que viene aquí, que no le hemos pedido poner fotografía, porque es que no había más espacio, ¿sabes? El libro... ¿El libro dónde viene? ¿Dónde viene el libro? El libro viene junto con el pack. O sea, que viene Todo viene junto. vale, claro, vale, aquí está Voy, todo, voy. todo junto. Y qué- además el libro ¿y tiene una guía. ¿Qué precio tiene? Pues no tengo ni idea, pero eso No lo cualquiera- saben, ¿no? Es con cualquiera- idea de que lo sepan los... El público. ¿Cuál es la dirección de aquí? Eso se ve, tampoco lo sé, eso ¿A se ve dónde? en internet ¿Se y llama además yo Peña? creo que se puede pedir en internet. No, Federación. Federación de Entidades Flamencas de Sevilla y su provincia. Bueno, yo le pido al realizador, como esto va a tardar en salir unos días, que pongan aquí debajo, como pusieron el otro día lo de la cuenta del mosaico, ¿vale? Federación, ¿cómo es? De Entidades Flamencas de Sevilla y su provincia. Eso es. De Ya, entidades flamencas de ya Sevilla. le ha cogido el realizador para que lo ponga Paco, aquí que se entere. si vamos a terminar, yo antes quería hacer un comentario, al menos por mi parte, para cerrar mi intervención Por supuesto. en la mañana de hoy, que es la siguiente. Manolo, mira, tú sabes, mejor que nadie, que el poema Asturias, de Pedro García, lo musicalizó Víctor Manuel, que hoy es como el segundo himno de Asturias y tal, ¿no? Después sé que Enrique Morente hizo alguna cosa, me parece que se llamaba Alegro por Soleá y tal, Vicente Soto también. y Vicente Soto. ¿Sabes tú que me han dicho que también ha cantado algo de Pedro García Poveda?
¿Cómo podría yo...? Que yo sepa ahora mismo no. No lo sabe, o No. no, tal. De hecho, Bien. te llamo luego porque No. me voy al archivo y Bien, aparece. hay una cosa que yo te quería comentar. Otro día, una persona que tú has nombrado aquí ahora mismo, ¿no? Que ha sido Kiko Peña. Sí, el niño. No, el padre. Ah, el padre. Kiko me dice, Javier, me han invitado en Sevilla a un acto. Oye, que Homenaje. se han quedado muchos nombres fuera, ¿eh? Pero perdona un momento, sí. Pepe Lesijano, Claro, su niño, claro. Paco el Clavero, Enrique Pau Fernández Cabero, Barrio, Teresa el León, Toto, Teresa, Enrique Fernández Barrio, el Toto, Enrique, Te pones a sacar la guía telefónica. Tere León, Hemos hablado del flamenco Teresa León. y yo creo que el homenaje al Pepe flamenco ya lo Núñez, falta hacer todo. pero esto es otro tema, este es otro tema. Kiko me dice, Javier, me han invitado a un homenaje a Juan Belmonte Sí. y vamos a cantar algo de tal, y no tengo, tú sabrías, digo, espérate, coño, Pedro García, ahí tiene un tema que es interesantísimo, que tú sabes que hay una pelea que se llama el Club de los Poetas Muertos, esto es más o menos la cena de los poetas, de los toreros muertos por astas de toro de Miura y tal, total. Y además, que está aquí en este libro de Pedro, vienen 2 poemas a Juan Belmonte. Yo se lo comenté y tal. Y esa conversación dio pie a un planteamiento en el que yo te voy a hacer y preguntarte públicamente si tú en su momento estarías dispuesto a echarme una mano y tal, que a mí me parece que podría ser interesante una conferencia ilustrada sobre Pedro García, es decir, recitar yo a lo mejor yo o a Paco algunos poemas de Pedro y tal, y después ilustrarlo con una guitarra y con Kiko cantando. ¿Podría Y ser? hablar ya, destacar el papel de la generación del 27. Del 27, podría ser interesante. Muy interesantísimo, claro. Podríamos El único contar problema, contigo en el su único momento. problema que tengo es de fecha. No, ¿Esto cuándo se emite? Esto el jueves, pasa mañana. el No, jueves, pero esto yo te no, estoy el diciendo. jueves siguiente, porque El jueves siguiente, este ¿no? jueves es pleno. Pero lo que yo te estoy diciendo es a lo mejor para dentro de 6 meses o 8 o un año. Me da tiempo hasta de... Sin problema, ¿no? Pues ya lo... Podríamos contar Te contigo. cuenta de que hay poesía, Muchísimas hay gracias. poetas que escribieron, el primero Federico, que escribió, universalizó escribió, yo siempre digo que escribe los poemas de una forma que no se Federico pueden leer, es el revolucionario. que no se pueden leer si no es en andaluz. Si, Hay poemas, si Federico no se entiende la importancia flamenca de la generación del 27. claro, es que es imposible. Pero además es que el que universalizó el andaluz. Entonces es un hombre Ahora, que escribe poemas. Cuidado, ¿Qué? que Federico luego llegó a escribir. He utilizado el flamenco y los gitanos porque es lo que le convenía a mi poesía. Lo que quiero decir con esto es que Pero también lo tampoco puede hay que decir, perdona, idealizarlo. pero también lo podía decir porque él sentía la poesía Ahora, de esa la forma importancia- y sabía que el sentimiento gitano en La ese momento. importancia que ha tenido en el respeto de que los intelectuales lo tomaran en consideración. Arranca de luego de esta generación y en concreto de Federico. indiscutible. Te voy a contestar, te he dicho así que sí, pero es un lacónico monosílabo, sabes que como las entrevistas malas, de los que saben nada más que decir sí o no, que te voy a contestar no solamente con un sí, con lo que yo le digo muchas veces a Kiko Peña, de cada vez que lo que sea, Manuel, oye, mira, ¿qué es esto? ¿Qué te parece? Encantado. Bueno, y cualquiera de ESIA que me pida opinión. Yo lo sé, Manolo. Los exijanos de buena fe, es decir, la gente de bien, que es prácticamente la inmensa mayoría de toda Écija, a Manuel Martín no le piden, le exige. Olé. Olé. Ay, Ya, tío. bueno, Había hecho polvo. bueno, vamos a acabar, vamos a acabar. Me he acordado, cuando has dicho eso, me he acordado de una cosa que Antonio Gala me dijo una vez, le regalamos un bastón. Y decimos, es que sabemos que es un coleccionista de bastones. Y dijo, no, yo no colecciono bastones. Yo colecciono amigos que regalan bastones. Bueno, La comida fue en pirula. bueno, que comentar, bueno, que para nosotros ha sido una alegría enorme, inmensa tener aquí a Manolo. Estamos teniendo a gente, como era el caso de Genaro Chic, cuando lo hemos tenido aquí con nosotros, ¿no? Como es el caso de Manolo, que es exijano, porque luego también hemos tenido otras personas de fuera, pero hay exijanos de una valía impresionante, a los que todavía, y yo lo escribí eso una vez en un artículo y me reitero continuamente, a los que todavía se les debe un montón de cosas que no se les ha pagado, pero que ojalá que algún día se les pague, porque están exijaneando de verdad ahí fuera, nos están llevando a los sitios donde tenemos que estar
Y ese ya no solamente es por la sartén y porque hierve mucho aquí el zoo y se nos caen las torres, algunas. Por cierto, el otro día el pararrayo de San Gil evitó otra desgracia, sino que están sacando el nombre de ese para afuera con una categoría de sabiduría y de cultura, que es lo nuestro. Y esto es cultura, esto es patrimonio. Muchas gracias, que seguimos a otra ocasión. Que muchas gracias, Manuel, muchísimas gracias. Por invitarnos. Muchas gracias, que hemos a vosotros. aprendido muchísimo y con personas como Manolo se aprende siempre. Aquí aprendemos en esta tertulia muchísimo. Y yo de vosotros tres. Bueno, este es el prólogo, ¿no? ¿Eh? Es vuestro prólogo. Miramos la gente y venimos otro día. Muchas gracias. Sí, otro día. Bueno.